Madres, les tocó vivir a ustedes hoy en el 2024, en el siglo XXI. Le estoy diciendo a las madres, a las que tienen hijos, a las que tienen un hijo así sea pequeño o grande o abuelo, como sea, pero son madres. Y les tocó vivir en un tiempo de los más complejos, más difíciles que han existido sobre el planeta Tierra. Habían muchos años atrás donde a las mamás y a los papás lo primero es el respeto y la honra a sus padres estaba por encima de cualquier cosa. Les voy a decir una cosa. Antes de Jesucristo era tan tremendo deshonrar a los padres. Era un delito federal. Era un delito como adulterar, como robar, como matar a otra persona. En el Antiguo Testamento, el deshonrar a sus padres era igual que cualquier delito que daba cárcel y aún muerte. Hoy, no. Dentro de los decálogo de los 10 mandamientos, ese mandamiento está: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es un mandamiento del decálogo. Es igual a decir, tendrás solamente a Dios. Es igual a decir, no matarás. Es igual a decir, no adulterarás. Todos los mandamientos que están en la ley, dentro de los mandamientos que Dios mismo le dio a Moisés para escribir en piedras, fue ese, el de honrar a sus papás. Yo no encuentro otro mandamiento. Ahí está. Y vuelve y lo repite en el Nuevo Testamento. Y Jesús confirma que ese mandamiento hay que seguirlo practicando. Entonces, en ese tiempo, pues las mamás, sea como sea, eh, sus hijos las honraban. Fuera pobre, rico, lo que fuera, pero por eso era que las mamás en ese tiempo no tener hijos era una afrenta. Póngale que el no tener hijos en el Antiguo Testamento era una afrenta. Eso era un triste. Era la peor desgracia que una mujer no tuviera hijos. Ana, cuando estaba ya orando, que fue al altar y el sacerdote, sí, el sacerdote se quedó mirando y le dijo que creo que estaba borracha y ella estaba llorando y pidiéndole a Dios un hijo porque resulta que no tenía hijos. Y Dios la escuchó y le dio un hijo que se llamó Samuel, que es el profeta Samuel. Porque para ella era una deshonra, la peor desgracia. Lo mismo le pasó a Sara. Ustedes van a encontrar en el Antiguo Testamento que no tener hijos era gravísimo. Y tener hijos, wow, eso era la bendición más grande de una mamá, tener varios hijos. Cuando ustedes van a encontrar las dos esposas que tuvo Jacob, que fue Raquel y la una se burlaba de la otra porque tenía hijos y la otra no. Y eso era terrible. La otra lloraba y peleaba y no sabía qué hacer pidiéndole a Dios que le diera un hijito. ¿Aló? Hoy en día, no, las mujeres no quieren tener un hijo. ¿En serio? Suena raro esto. ¿Qué fue lo que pasó, man? Porque ahora los hijos no van a respetar como antes. No lo van a hacer. ¿Y sabe quién los apoya? Las mismas normas del mundo. Las mismas decretos establecidos por la ley están favoreciendo a los muchachos. Ahora, ¿qué dice Dios? Dios dice, por ejemplo, que una madre es una bendición. Proverbios 31:28 dice, hablando de la mamá, mire lo que dice. ¿Cómo llaman sus hijos a la mamá? Bienaventurada, bendita mi mamá. Igual que a la Virgen María. ¿Cómo llaman los hijos a la mamá? Bendita. ¿Y su marido también qué? ¿Cómo dice el marido acerca de la que le dio hijos? ¿Qué es alabar? Alabarla es exaltar a la mamá, o sea, a la esposa o a la mujer que le dio hijos a ese hombre. Entonces él la bendice, él la alaba delante de sus hijos. Hijos, ustedes tienen la mejor mamá del planeta. Yo estoy feliz de tener la mejor esposa del planeta. Y la demostración,
de que eso es verdad es en la forma en que trata a la mamá de sus hijos. Es las palabras que le dice, es la actitud que tiene acerca de sus hijos. Yo conozco mujeres que no quieren casarse, tener de pronto un hijo, pero no quieren porque dicen, no, olvídese. Y hay razones. Pero la mujer debería ser alabada por su esposo, ¿sí o no? ¿Aló? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque le dio hijos. Pero él quiere que también le dé más. Él ya no quiere hacer nada. Porque el liderazgo va de mal en peor. El problema es la cabeza de los hogares. Ojalá que hoy todas esas mamás disfruten de un hombre que las alaba y de unos hijos que las bendicen. Cuando esto no sucede, pobre mamá, duele. Miramos más. Vamos a mirar 1 Timoteo 5:10. 1 Timoteo 5:10, oiga lo que dice. Está hablando el apóstol Pablo acerca de las madres, ¿no? Dice que tengan testimonio de buenas obras, o sea que, ¿será que las mujeres deben tener testimonio de que son buenas personas? Claro. Si ha criado hijos, es mamá, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Y por qué el apóstol Pablo dice eso? Porque resulta que son las mujeres que son más útiles y que pueden servir bien en la obra del Señor. Y uno decía, ¿pero por qué? Porque para servir al Señor la mamá debe ser un ejemplo. ¿Bu? Es cierto que a veces no se suena amén. Entonces, no solamente la palabra de Dios le da duro a los hombres, sino que a las mujeres las pone en su sitio también. A todos nos ponen en el sitio que debemos corresponder. Entonces, lo que quiero decir con este versículo, el versículo 10 de 1 Timoteo, es que la mujer viene a ser un ejemplo. ¿Ahí lo están viendo? Es un ejemplo. Entonces resulta que el ejemplo es algo que los hijos por lo regular van a tratar de hacer. Y ellos se pueden equivocar, ¿sí o no? Venga, los hijos se equivocan y a veces se equivocan feo. Venga, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué más pueden hacer los hijos por la sociedad en que estamos viviendo? No, pueden cometer unos horrores horribles, no porque la mamá les haya dado ejemplo o mal ejemplo, sino que van a cometer errores. Pero ese ejemplo de la mamá los va a sostener con mucho tiempo. Miren lo que dice la Biblia. Instruye al niño en su carrera que cuando fuere viejo no se olvidará, dice una versión, y otra dice no se apartará. No sé qué, no sé qué. O sea que va a tener un proceso que el niño de pronto crece y va a tener un tiempo donde, Dios mío, Señor, ¿qué hacemos? No, no sé qué hacer. Señor, no sé si llorar, gritar, se lo entrego, haga algo, porque no se sabe qué hacer. Pero entonces el ejemplo que se le dieron los padres, el ejemplo que le dio esa mamá, aunque esa persona comete errores y fallas terribles, con el tiempo. Eso es lo que lo va a sostener, porque la formación del carácter fue cuando estaba pequeño. La desviación es cuando por lo regular llegan ya a la juventud, ¿sí? Pero con el final de los días, ellos pueden volver a reaccionar. ¿Estamos de acuerdo? Buenísimo esto entender. Otro, Proverbios 6, 20 al 22. Ellos van a cometer errores. Yo hice unas embarradas, hermano. Yo creo que yo hice el papel de Jonás, hice como el papel del hijo pródigo. Yo no sé qué más papeles hice. Pero ¿sabe qué fue lo que me tiene acá? El ejemplo de mis papás. Fue eso. Eso fue. Porque yo decía, no puede ser posible. Ellos pudieron o lograron, no, esto, pero ¿por qué no puedo con esto? Pero dije, pero si pudieron, ¿por qué no puedo? Y empezó esa guerra y esa lucha y se puede. Pero yo personalmente se lo digo, el ejemplo de los padres es radical para la formación de un ser humano correcto. Este es guía.
Proverbios 6:20 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Versículo 11, digo el que sigue. 21, átalos siempre en tu corazón y enlázalos en tu cuello. ¿Qué es lo que está hablando aquí? ¿Quién es el que guía y da sabiduría? No, señora, lea el versículo 20 otra vez, que es que la hermana dijo que Dios. Guía, guarda, hijo mío, el mandamiento de quién? Uno. Y no dejes la enseñanza de tu qué. ¿Quién está guiando a ese muchacho? ¿Quién? ¿Quién? Es que yo oí que alguien dijo Dios. Pero yo hasta donde veo es que a los niños, en los primeros años, los que guían a los niños es su papá y su mamá. O yo lo estoy leyendo aquí, en la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo guiaría a Dios esos hijos que son suyos? Cuando usted como papá utiliza la enseñanza y la guianza de Dios para dársela a ellos. Ahí sí Dios los guía. Cuando usted conoce el Evangelio, conoce la palabra y los disciplina en el amor y el conocimiento de la palabra de Dios, entonces usted lo va a hacer. Entonces va a decir, no, Dios dijo quisiera esto, ¿cómo debo corregir a mis hijos? ¿Cómo debo enseñarles? Y usted aprende, ¿cierto? Y entonces después de que recibe la enseñanza de Dios como papá y mamá, vamos a hacer esto porque Dios lo dijo. Porque eso es lo que Dios establece. Entonces usted está guiando a sus hijos en el temor de Dios. Pero ¿qué pasa si la enseñanza y el mandamiento del papá y de la mamá no es en el temor de Dios? ¿Qué va a ser el futuro? ¿Por qué tanto como que uno queda como craneando, no? ¿Sabe qué va a ser en el futuro? Un problema. ¿Por qué creen que hoy hay una juventud tan mal? Solamente diga, porque no fueron instruidos en el temor de Dios. Repito, y hay hijos de cristianos que fueron enseñados en el temor de Dios y hoy pueden estar muy mal. Pero quiere que le diga una cosa, volverán. Porque el hijo pródigo es clave en el Evangelio de Jesucristo. El hijo pródigo es clave. Porque él se recuerda y dice, en la casa de mi papá era esto y esto era muy diferente a lo que estoy viviendo, me volveré. Pero ¿qué tal si en la casa del hijo pródigo era como cuando él vivió por allá perdido? ¿A qué vuelve? ¿Sí me doy a entender? Eso es bueno entender esas cositas. Entonces, dése cuenta que aquí la guía para los muchachos depende también de lo que yo pueda conocer de la palabra de Dios. Entonces, si conozco bien la palabra de Dios y todas las cosas, yo los voy a guiar y eso no significa que no van a estar exentos de equivocarse y fallar, sí. Porque ellos están enfrentando un mundo que está loco y van a tener mucho tiempo afuera. Entonces van a tener fallas y errores como yo las tuve, la misma cosa. Pues yo hubo días que yo decía, no, yo no voy a la casa, a mí me da vergüenza, porque uno comete errores. Pero la gracia de Dios es mucha. Otro, Efesios 6, 1 al 3. Efesios 1, 6, 1 al 3. Oiga lo que dice. Guarda, hijo mío. Bueno, hijos, obedecen el Señor a vuestros padres, porque esto es ¿qué? ¿Qué es justo? Honra a tu padre y a tu madre hasta que estén jóvenes. Cuando lleguen a viejitos, no. No, aquí dice, es el primer mandamiento con promesa. O sea, que cuando debo honrar, o sea, mi papá ya no está, mi mamá ya no está. Hoy estamos aquí haciendo un pensamiento para el Día de las Madres y de los Padres, porque siempre vamos a estar incluidos también ahí. La gran pregunta es, ¿ya no debo honrarlos porque ellos ya no están? ¿Aló? ¿Se pueden seguir honrando? ¿Qué dicen usted? Obvio. ¿Hasta cuándo tengo que honrar a mis padres? Hasta que yo me muera. Voy a repetirlo, hasta que yo me muera. ¿Y mis hijos deberían honrarnos a nosotros hasta que ellos se mueran? Sí.
Entonces, honra a tu padre y a tu madre es un mandamiento donde no hay fecha de caducidad. Y luego tiene un mandamiento especial para, no sé, es el primer mandamiento con promesa, entonces es el 3 que dice. ¿Para que qué? ¿A cuántos queremos que nos vaya bien? Y seas de larga vida sobre la tierra. O sea que significa que va a tener salud y va a tener longevidad. Y usted no se va a ver vieja ni viejo. Y no va a tener que irse tanto, a hacerse tantos al cirujanos para ver si se ve más bonito y más bonita. No necesita tantos ni tantas cremas. ¿Sabe qué necesita usted para tener una buena longevidad y que le vaya bien? Dígalo, dígalo, que es que no escucho. Honra a tu papá y a tu mamá. Hermano, pero es que usted no sabe la clase de caspas que fueron ellos y malos. El problema es de ellos, no el suyo. Usted es un hijo. Hórrelos. No más. No hable mal de ellos. No diga mal de ellos. Así lo hayan equivocado otras cosas, son su papá y su mamá. Y sin ellos usted no existía. Usted no existía. Y cuando uno empieza a hablar mal de ellos, porque tal vez su papá no conocía nada de Dios, su mamá tampoco, y cometieron errores garrafales. Pero ahora usted conoce a Dios y usted es una nueva criatura y ahora usted los va a honrar a ellos. Porque Dios le dio a usted un mandamiento con una promesa. Cuando Dios hace una promesa, yo le voy a decir una cosa, Dios no es un hombre para que mienta, ni es un hijo de un hombre para que se arrepienta de lo que Él prometió darnos. ¿Me está escuchando? Y si Él es así de serio, entonces yo honro a mi papá, yo honro a mi mamá, y Él tendrá que darme larga vida y también tendrá que darme ¿qué? ¿Mm? Me va a ir bien. Y irme bien, eso es bendición para todos los ares. Me va a ir bien. Y me va a ir bien y me va a ir bien porque yo soy el duro. No, es porque Dios me dio una promesa y yo la estoy agarrando. Pero si uno no lo hace, no le va bien. Y es posible que los días sean acortados sobre la tierra. Cuando una persona, cuando una persona empieza a deshonrar a sus padres, sus días pueden ser acortados. ¿Cómo? No sé. Pero sin número de veces la he visto. Conocí un muchacho que él maldijo a su mamá, muy feo. Murió jovencito de cáncer. Y alcancé a hablar con él. Lo vi prácticamente podrido, joven, con los dolores de las muertes más feas que he visto ha sido ese. Yo supe después qué era lo que había pasado. Yo dije, no puede ser posible. Pero lo hizo. Entonces aquí sí aquí hay una cosa, ¿es de larga vida o de corta vida? ¿Lo están analizando? ¿Es de larga vida o es de corta vida? ¿O le va bien o le va mal? ¿Y dónde radica esto? ¿Dónde radica la base para esto? En los honrar los padres, no es más. Honrelos. Si te has equivocado y es hora de cambiar la mentalidad. Esto es cambiar la mente. Esto es alargar mi vida. Y esto es abrir una puerta que me vaya bien. Fortaleza. Isaías 66:13. Dice la palabra de Dios en Isaías 66:13. El que los... Eso. Como aquel a quien consuela a su madre. Como aquel a quien consuela a su mamá. ¿A usted lo consoló alguna vez su mamá? De pronto alguno dice, no, a mí no. Puede ser. Así os consolaré yo a vosotros, dice Dios. Y en Jerusalén tomaréis consuelo. Yo les voy a decir algo. Si su mamá no lo consoló, yo quiero decirle que hay alguien mejor que su mamá. Ya le dije que la honre así se haya equivocado. Y a su papá. Pero Dios es capaz de hacerlo por ella. Voy a repetirle esto.
Dios es capaz de consolarlo a usted y consolarla a usted mejor que lo que puede hacer una mamá. No, y amén, no. Yo pego un grito. ¿Será que Dios es capaz de venir a abrazarnos y consolar? Porque eso hace una mamá. Yo he visto las mamás. Las mamás llegan y van y su hijito se cayó, cometió un error, la embarró, porque no haga eso y va y lo hace. Y el chinito fue culpable por rebeldía y va y se casca y la mamá, a pesar de que fue rebelde y desobediente y se pegó, la mamá va y lo consuela y lo soba. Y la apenas le dice, ¿por qué desobedeciste, mi hijo? Yo no quería que le pasara eso. O sea, uno decía, eso le pasa, no, la mamá buena no hace eso. Le voy a dar 3 encima para que aprenda. No, la mamá hace otra cosa. La mamá tiene gracia. Y la gracia es dar amor inmerecido. Y Dios es igual. ¿Cuándo Dios nos ha dicho, ahora sí me río para que aprenda? No, Él no lo hace. ¿Sabe qué hace Dios cuando usted le dice, Señor, perdóname? Yo la embarré y estoy pasando por las raspaduras, por el dolor, por la enfermedad y por la desgracia, porque sé que no te hice caso. ¿Y sabe qué hace Dios? Te busca. Porque ni siquiera usted lo busca. Él te busca para consolarte, para sanar tus heridas. Él te busca para darte, para echarte aceite en las heridas, para fortalecerte y te carga. Y te carga como hace el pastor de las 99 ovejas y de las deja ya encerradas y se va por aquella rebelde que fue y se cayó. Casi se mata, pero el amor de Dios va y te alza. Te carga, te cura las heridas y vuelve gozoso. Ese es Dios. Ese es Dios. Es el Dios que yo les predico, que nunca te va a dejar, que nunca te va a desamparar y que si has cometido errores y fallas, es hora de decirle, Señor, lo que hacía la ovejita que se iba por el peñal, al menos diga amén, diga clame. El Señor dice, clama a mí, yo te enseñaré, te buscaré. Hágalo, hágalo. Porque a veces uno el orgullo tan infeliz de creer que yo puedo sin el Señor, que yo puedo sin Él, si puedo sin la congregación, puedo sin la iglesia. No vas a poder, hermano. Tengo demasiados versículos para comprobar esto, pero le voy a dar solamente uno, para que usted sepa que sin Él no se puede. Usted no viviría si usted no hubiera tenido una mamá. Usted no existiría en esta tierra. Usted no estaría aquí hoy escuchando la palabra si Dios no te hubiera traído. No, es que yo vine porque me invitaron, yo vine porque es que yo quise. Eso dice usted. Ese es su pensamiento. Pero nadie puede llegar a Dios si Él no lo trae. ¿Me están escuchando? San Juan capítulo 15. Para el versículo 4 y 5 y 6. Oiga lo que dice. Dice San Juan, permaneced en mí. ¿Qué es permanecer? Péguense a mí, únase conmigo. Y luego dice, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Sígale el siguiente versículo. Oiga lo que dice. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí. Yo no dije eso. Fue Jesús. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Usted se separa del Señor porque usted no es religioso y yo no voy a lamber ladrillo allá, yo no hay que me obliguen y está bien. A mí no me gusta lamber ladrillo ni que me obliguen, eso es algo que lo he tenido desde muy pequeño. Y en el ejército lo que más detestaba era que me obligaran. Y peleé por eso y me agarré a pelear. Yo tenía mi carácter era así fuerte de peleón. Y no me dejaba y algo que me... Pero yo no estoy aquí porque me están obligando. Yo estoy aquí porque yo quiero.
porque entendí, porque entendí. Yo le digo, no, no puede ser posible. Entonces, cuando usted quiere a Dios, el Señor Jesús lo dijo así: el que quiera seguir en pos de mí, el que quiera, es querer. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, seguir a Jesús no es una obligación. Seguir a Jesús no es ojalá le parta una pata para que aprenda. No lo va a hacer. Si a alguno le dijeron eso, él no lo va a hacer. Él lo deja. Pero esa persona se estrella solo, solito. Pero si usted quiere seguir al Señor porque usted quiere, el Señor te va a empezar a bendecir, porque al lado de Él va usted a producir fruto. Fruto es algo que le sale de por dentro y empieza usted a hacer bendición y usted empieza a ver bendición para usted y bendición para los demás. ¿De dónde le salió a usted el fruto? ¿De dónde le salió esas cosas buenas que tiene? ¿De dónde le salieron esas palabras? ¿De dónde le salió esa energía? ¿De dónde le salió eso? Fue porque Dios se lo puso. No digamos que tenemos algo bueno porque es que yo soy una pepa, es que yo sí soy buena gente. No, es porque Dios en su gracia y su misericordia te lo dio. Si no hubiera sido por Él, usted sería la peor, quién sabe qué clase de persona, y yo también. Pero fue Dios. ¿Me está escuchando? Entonces, eso se llama fortaleza, hermano. La mejor fortaleza de una mamá es cuando se conecta con el Señor. ¿Por qué? Porque sus hijos, lo que más admiro de mi mamá era la fortaleza de ella. Soy hermano de 8 hijos, de 8 hermanos, o sea, somos 9. Y en un hogar donde hay 9 hijos, hay demasiados conflictos. Y cuando el papá suyo y la mamá suya son pastores, se multiplican. ¿Y sabe por qué se multiplican? Porque los hijos del pastor tienen que andar con la aureola en la cabeza y ser perfectos y santos, y eso es imposible. Entonces, no solamente tengo que darle cuenta a mi papá y a mi mamá, sino a todos los que nos ven. Porque nos volvimos el objetivo, los hijos del pastor. Y yo viví eso. Y a uno le provoca irse de la casa. Y a uno le provoca decir, Señor, yo no quiero vivir aquí. Porque la gente, cuando uno entra al templo, lo primero que hacen es mirarlo a uno, de arriba abajo. Y lo escanean. Y cualquier error que cometa el hijo, de una vez van y le dicen, pastor, ¿por qué su hijo o su hija? Pero nunca entiende uno, ni ningún miembro de una iglesia, lo que el papá y la mamá están sintiendo en ese momento. Nunca. Tenía que ser usted pastor para entenderlo. Lo que pasa en ese momento. ¿Me está entendiendo? Entonces, como yo viví eso tan complicado, tan difícil, cuando el Señor me decía que predicara la palabra de Dios, yo no quería. Yo le dije, Señor, búsquese otro ojo, pero yo no voy a predicar. Y ahí me pasó las de Jeremías. Que un día, eso es como decirle, Señor, mira, aquí esta credencial, vaya de ese la otro. Yo voto esto, pero esto no lo hago. La pregunta es, ¿y a dónde iba? No pude. Me sedujeron. Y aquí estoy. Entonces yo quiero decirles esto que es una realidad. ¿Estamos de acuerdo? Esto es una realidad. Sin el Señor no tenemos nada que hacer. Esfuércese y usted se va a esforzar. Y cuando pasa el tiempo y los hijos crezcan, usted se va a dar cuenta que es muy complicado. Porque el Señor, aunque vengan problemas y dificultades y todas esas cosas, y ellos tengan equivocaciones y fallas y todas las cosas, pero el Señor así le da fortaleza a usted. El Señor le da una fuerza interna que usted no sabe ni de dónde sale para poder enfrentar eso. Yo me acuerdo a mi papá y mi mamá que lo único que hacían ellos era,
Cuando yo me levantaba a veces a las 4 de la mañana porque oía, y mi hermana es testiga, oía a mi mamá llorando por allá en un rincón. Y a veces y salía uno, y allá donde estaba la plataforma en un rincón, llorando, gritando, orando por sus hijos, ayunando por sus hijos. Y mi papá lo mismo, porque no había más que hacer. Era su fortaleza. ¿Me están escuchando? La fortaleza de los hijos debería ser su mamá y su papá. Ellos son los que son fuertes, ellos son los que oran, ellos son los que claman, ellos son invencibles. Y cuando sus hijos ven que sus padres son invencibles, y entonces ellos fracasan, como nos pasó a nosotros, como me pasó a mis hermanos, y vemos que fracasaron, que cometimos errores gravísimos, pero ellos son una fortaleza, porque uno dice, creo que se puede salir de esta condición. Y ese ejemplo y esa fortaleza a ellos es lo que lo impulsa a uno también a salir. Les dejo esa inquietud. Segunda de Timoteo 1:5. Oiga lo que dice acá. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Está hablando de Timoteo, que es uno de los pastores que el apóstol Pablo levantó. Y él se acuerda de la abuelita de Timoteo y de la mamá. Así que la fe es una cuestión que puede convertirse en una herencia. No y amén. La fe es herencia, si la toma desde un punto de vista sabio. Trayendo a la memoria la fe fingida, no fingida, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Le está hablando a Timoteo. ¿Me está escuchando? Mamá, mamá, ¿me está escuchando? ¿Tienes fe? No se preocupe, que sabe que cuando venga la debilidad y el miedo de Timoteo, la fe que estaba en la abuelita y en la mamá son las que le van a ayudar a Timoteo para salir adelante. Son el mejor ejemplo. ¿Lo están viendo? Voy a repetirlo. Trayendo a la memoria, le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida. No es una fe fingida. Y cuando habla de una fe no fingida, era porque la abuela y la mamá de Timoteo realmente creían en Dios y le servían y honraban a Dios. Y esa fe tan inquebrantable de la abuela, que se la transmitió a su hija, que es la mamá de Timoteo, Pablo tiene que reconocerlo. Y él dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, Pablo vio a Timoteo tambaleando. Timoteo tenía miedo, porque él estaba en la cárcel. Y Timoteo era un muchacho y estaba compartiendo la palabra de Dios, y era el discípulo de Pablo. Y el hombre tuvo miedo, le daba miedo, porque a Pablo estaba en la cárcel y de pronto a él también lo golpeaban, lo metían en la cárcel y lo maltrataban por predicar la palabra de Dios. Y él tiene que escribir, le dice: Timoteo, la fe suya no es fingida, amigo, usted es de verdad. Usted no va a retroceder, usted va a seguir fiel, usted va a seguir. Y tiene que Timoteo apelar a la abuelita y a la mamá y mostrarles el ejemplo y la fe de ellas para que usted no se derrita. ¿Yo? Luego dice el siguiente versículo que me llama la atención, el versículo 6: por lo cual te aconsejo que ¿a qué? El único consejo que le pone un ejemplo y luego le da un consejo. Que aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano. Avivar es que, mijo, empieces a orar, empieza a buscar al Señor, empieza a estudiar la palabra de Dios y hágale. Porque la fe que está en ti tienes que hacerla desarrollar y crecer. Los dones y talentos que usted tiene, acuérdese, si su abuelita pudo, hermano. Si su abuelita se mantuvo y tal vez se murió, pero se murió firme como una roca. Y su mamá también, usted no las va a decepcionar, ¿no? ¿Cuántos estamos entendiendo eso? Y yo le digo: Señor, ahora entendí esto. Yo no puedo decepcionarte a ti, oh Dios,
Y no quiero hacerlo tampoco ni a mi papá ni a mi mamá. Y aunque ya no están, mi papá hace más de 30 años partió, mi mamá hace 3 años y alguito, pero no los voy a decepcionar a ellos. Y no lo voy a decepcionar porque si ellos pudieron, yo sé que yo puedo. Y si ve que el ejemplo de la fe generacional, usted es la fortaleza, mamá. Tal vez usted es abuela, pero aquí hay un nieto que viene a ser uno de los predicadores mejores que es anunciado en el Nuevo Testamento. Y es un predicador porque una abuela logró que su descendencia fuera de bendición. Aló, agarre lo que eso es para usted. Proverbios 31:30. Tu dedicación a Dios y a nuestra familia es admirable. Engañosa es la gracia y vana es la hermosura. La mujer que teme a Dios, ¿esta será qué? Hermano, si la mamá lo único que quiere es que le digan, uy, estás hermosa, estás bonita, y que le saquen foto y que la pispicien por la calle, perdió el año. Si usted aprende a tener temor de Dios con el tiempo, ahí sí vale la pena que la alaben. Ahí sí vale la pena que la premien. Ahí sí vale la pena que todo el mundo diga, esa mujer sí era de Dios, esa sí era la mejor mamá, esa mujer, qué ejemplo de mamá, que eso es lo que vale. Engañosa es la gracia, eso es un engaño. Eso es momentáneo. ¿Ustedes no han visto por las redes sociales cuando se mandan a hacer un poco de cosas y después con el tiempo como se vuelven monstruos? Yo creo que ustedes han visto esas boticos por ahí, ¿no? Y uno dice, uy, Dios mío, esta señora, donde uno se levanta y mira una cosa, señora, se le da un infarto a uno, man. ¿Sabe por qué? Porque lo único que se preocuparon cuando estaban en la farándula fue por su belleza, fue por su belleza. Y se gastaron los millones y todo lo que consiguieron a ver cómo se miraban mejor acá, por todo lado. Y después con el tiempo, cuando eso se acabó, porque se acaba, eso no es de toda la vida. Y empiezan a salirle estrías, arrugas, y todo eso ya no hayan que hacer y ya no les alcanza el dinero. ¿Y qué van a mostrar ahora? ¿Qué van a mostrar? No tienen que mostrar, porque todo se lo malgastaron, porque lo único que mostraron fue su cuerpo, sus ojos, todo eso. Y eso era lo único que hicieron, perdieron el año. Vana es la gracia y engañosa es la hermosura, pero la que teme a Jehová esta será alabada. Yo no sé si María era hermosa, era fea, se arreglaba, no se arreglaba, pero hasta hoy María nos honra por lo que hizo. Y ella es alabada. Cualquiera que hable y tiene que hablar de María, tiene que reconocer que María fue uno de los ejemplos más grandes. Si usted se pone a leer la historia de Jael, si se pone a leer la historia de Débora, si se pone a leer la historia de Ana, todas esas mujeres, ahí no habla que eran bonitas. La única que dice que era bonita era Sara. Pero a Sara no, lo bonito no es importante. ¿Sabe qué fue lo que Sara realmente la engrandeció? La fe que tenía, que llegó a tener un hijo a los 90 años. Entonces no fue la belleza. ¿Cuál es el problema? Que haga crecer en la fe, hermano. Hermana, amén. Uy, se me acabó el tiempo. Dedicación. Bueno, vamos a Proverbios 6:20 al 22 porque se me acabó el tiempo. Quedan 3 minutos y hoy me están corriendo. Proverbios capítulo, perdón, sí, Proverbios 6:20 al 22. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento, ya lo había dicho, ¿cierto? Pero, ¿qué quiero decirle una cosa? Que la sabiduría, quiero mirarlo desde otro punto de vista ahora. La Biblia dice, instruye, ¿a cuánto les gustaría? Présteme atención acá. ¿A cuánto les gustaría que en la universidad o en el colegio los peores profesores fueran los de sus hijos? Ninguno, ¿no? ¿A cuánto les gustaría que los mejores profesores fueran los de sus hijos? Los mejores instructores. ¿Qué es un instructor? El que le enseña a sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Otra vez, ¿cuántos quieren que los mejores instructores de sus hijos sean los profesores de sus hijos?
Pero resulta que el instructor de los hijos es usted. Voy a repetirlo. Instruye al niño en su carrera que aunque fuere viejo no se olvidará de él. ¿Cuáles son los instructores que están por encima de los de la universidad y los del colegio? Es usted. Y sus hijos piden los mejores instructores. ¿Usted lo es? ¿Qué lo está instruyendo? ¿En qué está instruyendo en la carrera de su hijo? ¿Cuál es el ejemplo que les está dejando? Porque el ejemplo ya lo vimos. Es radical, ¿cierto? Isaías 66:13. Ahí les dejo eso porque ya había tocado el tema, pero hay que seguir. 66:13. Oiga lo que dice este versículo. Como aquel a quien consuela a su mamá, ya lo había dicho también, pero lo voy a mirar desde la compasión. También lo voy a mirar desde otro punto de vista. ¿Qué es compasión? Compasión es nunca darles mal por mal, sino bien por mal. Eso lo hace una mamá. Entonces, cuando usted aprende a amar realmente, ¿sabe qué pasa? Que usted nunca jamás, así la embarren, pero el amor suyo es ¿Es qué? ¿Estamos de acuerdo? Y Proverbios 31:28. Este es el último versículo. 31:28. Estamos eternamente agradecidos por tu amor, mamá. Yo estoy muy agradecido con Dios por él. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también alaba. Lo voy a ver desde el otro punto de vista. ¿Cuántos estamos eternamente agradecidos por nuestras mamás? Vamos a ponernos de pies en esta mañana. Y usted de alguna forma, usted tuvo una mamá. Cada uno de los que estamos aquí tuvo una mamá. Dígale, Señor, les voy a contar la historia para terminar. Es un ejemplo que viví. Estaba en el batallón de infantería de Marina número 7. En ese tiempo que estoy allí en ese batallón, yo les compartía la palabra de Dios a los soldados. Me han dado autorización, entonces el señor cura hacía su misa en un lado y a nosotros nos dejaban el comedor para los que querían ir. Y así que iban bastantes. Una vez se me acercó un soldado y me dijo, pastor, quiero decirle una cosa, capellán, me decían era capellán. Quiero decirle una cosa, le dije, ¿qué hermano? Dijo, es que yo me voy a suicidar, yo me voy a matar. Y ya le robé el revólver a mi cabo, no, se me olvidó el nombre del cabo, me robé, ya lo tengo en el morral y me va a pegar un tiro. Y yo quiero decirle a usted, para que cuando suceda no le van a echar la culpa a nadie de la compañía, a ningún compañero. Entonces, cualquier cosa usted ya sabe y usted dice, no, que yo le dije, listo. Yo me quedé mirando al muchacho. Y si a usted le dicen eso, ¿qué hace usted? Entonces llegué y le dije, en ese momento uno debe aprender, uy, Espíritu Santo de Dios, ¿qué le digo a este muchacho? ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Espíritu de Dios, por favor, deme palabras. Y mientras él me decía eso, yo era mentalmente el Señor que le digo. Entonces le dije, camine, vamos allí, vamos, antes de todo esto, y no, me lo llevé para la cancha de fútbol. Allá en la cancha de fútbol, solos, totalmente lejos de la gente. Le dije, yo quiero saber una cosa, ¿por qué usted lo va a hacer, hermano? Ya usted me dijo que lo iba a hacer y que ya tiene el revólver. Yo no puedo impedírselo ni nada de esas cosas, pero dígame por qué lo va a hacer. De hecho, yo no le voy a decir a nadie, hermano. Usted sabe que puede confiar en mí. Me dijo, sí, por eso le estoy diciendo. Entonces me dijo, lo que pasa es que yo tenía 11 años y mi papá y mi mamá se separaron. Mi papá se fue con una señora y mi mamá se fue con un señor. ¿Y sabe cuál fue el peor estorbo de ellos? Yo. La mamá no quería verlo. Váyase para donde su papá. Y el papá le decía, no váyase para donde su mamá. Y él se sintió en la intemperie más tenaz, en el desprecio más. Yo no puedo entender eso. Y le dije, ¿qué pasó? Y me dijo, de ahí en adelante, pues yo sí, pues yo seguía ahí. Pero entonces empezó a conseguir amigos. Y los amigos fácilmente lo llevaron a la droga. Y ahora fumaba lo que fuera. Así que la presión mental
el desprecio que empezó desde los 11 años y todas esas cosas, llegó un momento en que a él le dio el valor de su vida, no era nada. Era absolutamente nada. Pero en el fondo él no quería hacerle daño a nadie. Póngale cabo. En el fondo no quiere hacerle daño a nadie, sino el desaparecer. Porque no entendía. Entonces llegué y le dije, listo, hermano. Pues ya me dijo eso, hagamos una cosa. Vamos a hacer una cosa. ¿Quiere hacerla y yo me voy? Dijo, bueno, ¿qué? Dije, vamos a orar. Y usted le va a pedir perdón a Dios por lo que su papá hizo. Le va a pedir a Dios perdón por lo que su mamá hizo. Y luego le va a pedir perdón a Dios por lo que usted va a hacer. Y después yo me voy. Y nos vemos. Y entonces le dije, usted me dijo y me está confiando esto, entonces ahora va a hacer lo que yo le dije. Vamos a empezar ahora, yo le dije. Entonces empezó, Dios no sabía orar bien. Y yo le ayudaba. Diga el nombre de su papá. El nombre de su papá completo. Listo. Yo lo perdono y dije, perdónelo. Porque me abandonó, porque lo que fuera. Y empezó a orar. Y empezó a llorar. Y cuando terminó le dije, ahora ore por su mamá. Diga el nombre de su mamá. Y dijo el nombre de la mamá y empezó a orar. Y a pedirle perdón a Dios por lo que su mamá había hecho. Y luego le dije, ahora diga su propio nombre. Y dígale al Señor que lo perdone. Por eso les digo algo. Honren a sus padres así se hayan equivocado. Ore, pídale perdón al Señor. Y cuando él empezó a orar y se puso a llorar, se arrodilló ahí en el piso y se puso a llorar. Yo salí y me fui. A los 8 días volví. Cuando yo llegué a hacer el servicio, el que me tenía organizado todo, ya tenía todo organizado. Yo decía, ¿quién lo haría? Cuando entró el soldado. ¿Y qué pasó? Dijo, no, yo no sé qué pasó, pero estoy tranquilo. ¿Sabe qué pasó ahí? Se quitó la carga. Se quitó todo eso de su mente y de su corazón. ¿Por qué no nos quitamos todo eso? ¿Por qué no disfrutamos de nuestra familia, de nuestros hogares? ¿Quién no ha cometido un error? ¿Quién no ha cometido una falla? Padre, creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por esta mañana. Es una mañana de victoria, es una mañana de triunfo. Es una mañana, Señor, donde tu Espíritu Santo nos ministra, nos habla. Y, Señor, reconocemos la verdad. El único grande, bueno, perfecto eres tú, Señor. Nosotros lo somos, pero por lo que tú hiciste. Porque dentro de este cuerpo hay fallas, hay errores, y tú ya lo sabías también. Y a pesar de eso nos llamaste para ser tus hijos y nos salvaste. Padre, gracias por tu sangre preciosa. Gracias, Señor, por haber pagado por nosotros, por haber pagado por nuestra esposa, por el esposo, por nuestros hijos. Ya lo pagaste, Señor. Y estoy seguro que cada persona que está aquí, Señor, hoy, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, reclamo cada familia, incluyendo sus hijos y su descendencia para ti, Jesús. Para ti como lo hizo, Señor. Como lo hizo Pablo en una promesa que le dio al carcelero. Se salvó tú y tu casa. Y hoy somos salvos. Y tu promesa fue que nuestra casa también lo sería. Señor, Noé fue el que construyó el arca. Él fue el que te creyó. Tal vez su esposa y sus hijos no creían, pero Noé te creyó. Y por esa fe, él salvó su familia. Él salvó a su esposa y sus hijos, y tú los salvaste a ellos. Y hoy, Señor, cada persona que está aquí, Padre, oramos a ti, creador del cielo y la tierra, y confiamos en ti, Señor, que somos tus hijos, que tu sangre preciosa fue el precio para ser tus hijos, que tú nos redimiste, que nos justificaste, Señor, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Y ahora, hoy, en esta mañana, Señor, nuestras familias,
Nuestras familias son salvas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Así en ese momento, alguno no ve a algún integrante de su familia salvo, pero hoy lo reclamamos para que tus ángeles vayan por ellos, para que tu espíritu vaya por ellos, para que tú vayas por ellos y los rescates, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se ha hecho hoy por el poder de tu palabra. Toda la honra y la gloria, toda la alabanza es solamente para ti, mi Señor y mi Dios. A su nombre sea toda la gloria. Denle ese aplauso al Señor.